Un libro, una voz presenta Juicio y sentimiento. Un libro escrito por Jane Austen. Con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 5, capítulo 24. En un tono firme, aunque cauto, Elinor empezó. No merecería la confianza que me ha hecho el honor de depositar en mí si no deseara confirmarla, o si el asunto no me despertara mayor curiosidad. No voy por ello a disculparme por sacarlo de nuevo a relucir. «Le agradezco que haya roto el hielo», dijo Lucy con emoción. «Con ello ha dado paz a mi corazón, porque tenía miedo de haberla ofendido de un modo u otro con lo que le conté aquel lunes». «¿Ofenderme? ¿Cómo se le ocurre? Créame». Y Elinor lo decía con la mayor sinceridad. «Nada más lejos de mi ánimo que causarle esa impresión. ¿Podía usted tener acaso algún motivo para sincerarse que no fuera un honor y un halago para mí?» «Y sin embargo le aseguro», contestó Lucy con sus pequeños y agudos ojos llenos de intención, «que creí percibir una frialdad y un desagrado en su forma de conducirse que me puso muy violenta. Estaba convencida de que se había enojado conmigo, y desde entonces no he dejado de reprocharme haberme tomado la libertad de molestarla con mis asuntos. Pero estoy muy contenta de ver que eran solo imaginaciones mías y que usted no me culpa de nada. Si supiera qué alivio fue para mí descargar mi corazón hablándole de lo único que ocupa mis pensamientos, estoy segura de que se compadecería y pasaría por alto cualquier otra consideración». «Ciertamente no es difícil de creer que fuera para usted un gran alivio ponerme al corriente de su situación, y tenga por seguro que nunca le daré motivos para arrepentirse. Su caso es muy desafortunado. Parece estar rodeada de obstáculos, y necesitarán ustedes de todo su mutuo afecto para resistir y hacerles frente. Por lo que sé, el señor Ferrars depende en todo de su madre». «Personalmente solo dispone de 2.000 libras. Sería una locura casarse con esa renta, aunque por mi parte renunciaría con gusto a toda perspectiva de tener más. Siempre he estado acostumbrada a una renta muy pequeña, y por él sería capaz de luchar contra la pobreza, pero le amo demasiado para convertirme en el medio egoísta de privarle, tal vez, de todo lo que su madre le daría si se casara a su conveniencia. Tendremos que esperar, quizá muchos años. Con cualquier otro hombre este sería un panorama desolador, pero yo sé que el amor y la constancia de Edward nada puede quitármelos». Esta convicción debe ser su guía y su sostén, y sin duda él se aferra a esa misma confianza. Si la fuerza de los lazos que les unen se hubiese debilitado, como de forma natural les habría ocurrido a muchas otras personas en otras circunstancias a lo largo de un compromiso de 4 años, su situación habría sido verdaderamente digna de lástima. Lucy alzó la mirada, pero Elinor tuvo cuidado de alejar de su semblante toda expresión que pudiera proyectar sobre sus palabras una sombra de sospecha. «El amor de Edward», dijo Lucy, «ha sido duramente puesto a prueba por nuestra larguísima separación desde que estemos comprometidos, y ha resistido con tanta firmeza que sería imperdonable dudar ahora de él. Puedo decir con seguridad que desde el primer día en ningún momento me ha dado motivos de alarma». Elinor apenas supo si sonreír o suspirar ante esta afirmación. Lucy prosiguió: «Además, mi temperamento es por naturaleza bastante celoso, y por nuestra diferente posición en el mundo, por su vida social más intensa y por nuestra continua separación, no me han faltado razones para estar en guardia, y sin duda habría descubierto la verdad inmediatamente si hubiese notado el menor cambio en su comportamiento cuando nos veíamos, o algún decaimiento que no hubiese podido explicar, o si hubiese hablado más en particular de una dama que de otra, o parecido ser en algún momento menos feliz en Longstaple de lo que era antes. No quiero decir con eso que yo sea especialmente observadora o aguda en general, pero en un caso así sé que no podría engañarme». «Esto está muy bien, pero puede aplicarse a cualquiera de las dos», pensó Elinor. «Pero
dijo después de un breve silencio. ¿Cuáles son sus planes? ¿Tan solo esperar la muerte de la señora Ferrars? ¿Depender de un extremo tan triste y terrible? ¿Está dispuesto su hijo a someterse a esto y al probable tedio de una espera de muchos años solo por no correr el riesgo de disgustarla temporalmente confesándole la verdad? Si estuviéramos seguros de que solo iba a ser temporalmente, pero la señora Ferrars es una mujer obstinada y muy orgullosa, y si se enterara, sin duda, legaría un arranque de ira toda su fortuna a Robert, y esta idea, por el bien de Edward, me obliga a desechar cualquier medida precipitada. Y también por su propio bien, a no ser que quiera llevar su desinterés a un punto más allá de la razón. Lucy volvió a mirar a Elinor sin decir nada. ¿Conoce usted al señor Robert Ferrars?, preguntó Elinor. No, ni siquiera de vista, pero me lo imagino muy distinto a su hermano. Un tonto y un lechuguino. —¿Un lechuguino?— repitió la señorita Steele, cuyo oído había captado la palabra en una repentina pausa de la música de Marian. —¡Oh! Deben estar hablando de sus galanes favoritos. —No, hermana —exclamó Lucy—, estás muy equivocada. Nuestros galanes favoritos no son unos lechuguinos. —A eso puedo responder que el de la señorita Dashwood no lo es —dijo la señora Jennings, riendo muy animada—. El suyo es uno de los jóvenes más moderados y correctos que conozco. Pero el de Lucy, esta muchachita es tan taimada que no hay manera de averiguar quién le gusta. —¡Oh! —exclamó la señorita Steele, mirándolas a todas con penetración—. Yo diría que el galán de Lucy es del todo tan modesto y tan correcto como el de la señorita Dashwood. Elinor enrojeció sin querer. Lucy se mordió la lengua, mirando enojada a su hermana. Durante un rato se hizo el silencio entre ambas. Lucy fue la primera en quebrarlo cuando, en voz baja, y amparándose además en la poderosa protección del magnífico concerto de Marian, dijo: «Voy a contarle sin reparos un plan que se me ha ocurrido recientemente y que tiene que ver con el asunto. De hecho, estoy obligada a participarle el secreto, porque usted es parte implicada. Creo que conoce lo suficiente a Edward para saber que le gustaría, entre todas las carreras, seguir la eclesiástica. El plan consiste en que se ordene lo antes posible y entonces, por mediación de usted, cosa que no dudo que tendrá la amabilidad de hacer por su amistad con él y espero que por algún cariño que sienta por mí, quizá podría convencer a su hermano para que le otorgase el beneficio de Norland. Sé que es un beneficio muy bueno y el actual beneficiado no es probable que viva mucho tiempo. Esto bastaría para casarnos y, para lo demás, habríamos de confiarnos al tiempo y a la probabilidad». «Siempre ofreceré gustosa», respondió Elinor, «pruebas del aprecio y la amistad que profeso al señor Ferrars, pero ¿no le parece que mostrar mi interés por este motivo sería totalmente innecesario? Él es hermano de la señora de John Dashwood. Eso debería ser suficiente recomendación para su marido». «Pero la señora de John Dashwood no se sentirá muy inclinada a dar su aprobación si Edward se ordena sacerdote». «En ese caso sospecho que mi intervención sería muy poco útil». Volvieron a quedarse calladas varios minutos. Al fin Lucy exclamó con un hondo suspiro: «Creo que la forma más sensata de acabar con todo este asunto sería romper el compromiso. Parece que las dificultades nos acosan por todos lados, tanto que, aunque durante un tiempo nos sintiéramos desdichados, quizá al cabo del tiempo llegáramos a ser más felices. Pero, ¿y su consejo, señorita Dashwood? ¿No me lo va a dar?» «No», repuso Elinor con una sonrisa que ocultaba sentimientos muy agitados. «En un asunto así ciertamente no se lo voy a dar. Sabe muy bien que mi opinión no iba a influir en usted, a menos que estuviera de parte de sus deseos». «Creo que me está interpretando mal», replicó Lucy con gran solemnidad. «No conozco a nadie de cuyo juicio tenga tan elevado concepto, y firmemente creo que, si tuviera que decirme, le aconsejo que ponga fin por todos los medios a su compromiso con Edward Ferrars, eso contribuirá más que ninguna otra cosa a la felicidad de los dos. Tomaría la decisión de hacerlo inmediatamente». Elinor se avergonzó de la insinceridad de la futura esposa de Edward y contestó: «Este cumplido me obligaría, de hecho, a no dar mi opinión aún en el caso de que tuviera alguna. Concede un valor demasiado alto a mi influencia. El poder de separar a dos personas que se quieren tan tiernamente es excesivo para quien no es parte interesada». «Precisamente porque no es usted parte interesada», dijo Lucy un poco ofendida y poniendo en particular acento en las palabras. «¿Podría su juicio pesar sobre mí? Si por lo que fuera pensara yo que sus propios sentimientos favorecían algún prejuicio, su opinión no tendría el menor valor».
Elinor pensó que era lo más sensato no contestar a esta afirmación, a fin de no crear una situación en la que ambas se encontraran en un inconveniente aumento de desenvoltura y falta de discreción, y hasta decidió en parte no volver a hablar del tema. Fue así como a las palabras de Lucy siguió una pausa que duró muchos minutos, y tuvo que ser ella misma quien le pusiera fin. —¿Va a ir este invierno a la ciudad, señorita Dashwood? —dijo con toda su complacencia acostumbrada. —No, no voy a ir. —¡Cuánto lo siento! —dijo con chispas en los ojos al enterarse de la noticia. Me habría gustado tanto verla, pero yo creo que al fin acabará por ir. Sin duda su hermano y su esposa le invitarán a ir con ellos. No dependerá de mí aceptar su invitación, si es que me invitan. ¡Qué lástima! Confiaba totalmente en verla allí. Anne y yo iremos a últimos de enero a casa de unos familiares que llevan años esperando nuestra visita, pero mi único propósito es ver a Edward. Él estará allí en febrero. De otro modo, la idea de ir a Londres no me haría ninguna gracia. No me siento con fuerzas. Elinor no tardó en ser requerida a la mesa para la conclusión de la primera ronda, y por ello la charla confidencial de las dos señoritas llegó a su fin, cosa a la que ambas se resignaron de buen grado, pues ninguna de las dos había dicho nada que les permitiera gustarse más de lo que hasta entonces se gustaban. Y Elinor se sentó a la mesa de naipes tristemente convencida de que Edward no solo no quería en absoluto a la persona que iba a ser su esposa, sino de que no tenía siquiera la probabilidad de ser medianamente feliz en este matrimonio. Si Lucy le hubiera amado sinceramente, habría podido darle esa oportunidad, pues solo por interés propio podía llegar una mujer a atar a un hombre a un compromiso que parecía saber perfectamente que era una carga para él. Desde aquel día Elinor nunca volvió a sacar el tema, y cuando lo abordaba Lucy, que rara vez perdía ocasión de hacerlo, y que con particular interés informaba a su confidente de su felicidad cada vez que recibía una carta de Edward, Elinor lo trataba con calma y cautela, y lo abandonaba tan pronto como la urbanidad lo permitía, pues era del parecer que esas conversaciones eran una concesión que Lucy no se merecía, y un peligro para ella misma. La visita de las señoritas Steele a Barton Park se prolongó más de lo que se había pretendido cuando se las invitó. Su favor crecía, no se podía pasar sin ellas. Sir John no quería ni oír hablar de su marcha, y a pesar de sus múltiples y anteriores compromisos, a pesar de su imperiosa necesidad de regresar a Exeter para cumplirlos sin dilación, lo cual era cada fin de semana una cuestión de vida o muerte, siguieron dejándose convencer y se quedaron en la finca casi 2 meses, contribuyendo a la debida celebración de esas festividades que precisan, para proclamar su importancia, de una concurrencia más numerosa de lo corriente en los bailes privados y las grandes cenas. Capítulo 25. Aunque la señora Jennings tenía por costumbre pasar una gran parte del año en casa de sus hijas y amigos, no carecía de residencia propia. Desde la muerte de su marido, que había comerciado con fortuna en una zona menos elegante de la ciudad, vivía todos los inviernos en una casa de una calle próxima a Portman Square. Hacia tal hogar empezó a dirigir sus pensamientos cuando se acercó el mes de enero, y allí invitó, un día, brusca y muy inesperadamente, a las señoritas Dashwood a acompañarla. Elinor, sin observar el cambio de actitud de su hermana y la mirada vivaz que revelaba su escasa indiferencia respecto al plan, se apresuró a dar una agradecida pero tajante negativa por parte de las dos, en la que creía realmente condensar la voluntad de ambas. El motivo alegado fue la firme determinación a no dejar sola a su madre en esta época del año. La señora Jennings recibió el rechazo con cierta sorpresa y repitió la invitación inmediatamente. «Oh, señor, estoy segura de que su madre puede arreglarse muy bien sin ustedes, y yo les estoy rogando que me honren con su compañía, porque en ello me va el corazón. No crean que van a ser un estorbo para mí, porque de ningún modo voy a variar mis costumbres por causa de ustedes. Solo tendría que mandar a Betty en la diligencia, y espero que eso me lo pueda permitir. Las tres cabemos muy bien en mi landó, y cuando estemos en la ciudad, si no les gusta ir a donde vaya yo, pues muy bien, siempre pueden ir ustedes con una de mis hijas. Estoy segura de que su madre no se opondrá, pues he tenido tanta suerte a la hora de colocar a mis hijas que pensará que mi tutela es de lo más indicado, y si no consigo casar bien casada al menos a una de las dos antes de que todo haya acabado, no será culpa mía. Tendré una palabra bonita sobre ustedes para todos los jóvenes. Pueden confiar en mí». «A mí me parece», dijo Sir John,
que la señorita Marian no se opondría a este plan si pudiéramos convencer a su hermana mayor. Lo cierto es que sería muy penoso que ella no pudiera disfrutar un poco solo porque a la señorita Dashwood no le da la gana. Así que mi consejo es que usted, querida, y la señorita Marian, cuando se cansen de Barton, salgan para la ciudad sin decir una palabra a la señorita Dashwood. «Eso», exclamó la señora Jennings, «estoy segura de que me lo pasaré de lo lindo en compañía de la señorita Marian, tanto si viene la señorita Dashwood como si no. Solo que cuantas más seamos, más nos reiremos, y yo había pensado que juntas iban a divertirse más, porque si se aburren de mí, siempre pueden ponerse a hablar entre ellas y reírse a mis espaldas de lo rara que soy. Pero, decidido, yo no me voy sin la una o sin la otra, sino con las dos. Por el amor de Dios, ¿cómo creen que voy a arreglármela sola? Yo, que hasta este último invierno he estado acostumbrada a tener a Charlotte viviendo en casa. Vamos, señorita Marian, démonos la mano y cerremos el trato, y si luego la señorita Dashwood cambia de opinión, pues tanto mejor». «Oh, señora, se lo agradezco de corazón», dijo Marian emocionada. «Tiene usted mi eterna gratitud y me haría muy feliz, sí, casi más feliz de lo que ella misma imagina, poder aceptar la invitación. Pero mi madre, mi queridísima, mi amantísima madre... Creo que Elinor tiene razón al preocuparse, porque si por nuestra ausencia ella tuviera que ser menos feliz, o si eso complicara sus planes... Oh, no hay nada que pueda empujarme a dejarla sola. No puede y no debe ser motivo de discordia». La señora Jennings volvió a repetir que estaba segura de que la señora Dashwood podía pasar sin ellas perfectamente, y Elinor, que ahora comprendía a su hermana y veía que poco le importaba casi todo y como solo la arrastraba la impaciencia por volver a ver a Willoughby, dejó de oponerse directamente al plan y lo remitió simplemente a la decisión de su madre, de quien, sin embargo, difícilmente podía esperar apoyo para impedir un viaje que ella no podía aprobar por el bien de Marian y que, por sí misma, tenía sus propias razones para querer evitar. Cualesquiera que fueran los deseos de Marian, su madre no vería la hora de llevarlos a cabo. Elinor sabía que no iba a conseguir que se mostrase cautelosa en un asunto con el que nunca había habido forma de que se mostrase desconfiada, y ella misma no se atrevía a explicar por qué tenía tan pocas ganas de ir a Londres. Que Marian, que conocía hasta la saciedad las costumbres de la señora Jennings y que sabía cuánto fastidio y cuántas molestias invariablemente le ocasionaban, pudiera pasar por alto semejante lastre, que pudiera olvidar, en la persecución de su único objetivo, todo aquello que más podía herir su delicada sensibilidad, constituía una prueba tan fehaciente, tan completa de la importancia que daba a este objetivo, que Elinor, a pesar de todo lo que había ocurrido, no estaba preparada para presenciarlo. Al ser informada de la invitación, la señora Dashwood, convencida de que un viaje de tales características proporcionaría muchas diversiones a sus dos hijas y advirtiendo, por el cariño y las atenciones de Marian, hasta qué punto había puesto ésta en él su corazón, no quiso ni oír hablar de que declinaran el ofrecimiento por su causa. Insistió en que las dos aceptaran inmediatamente y luego, con su habitual entusiasmo, empezó a pronosticar las ventajas que para todas ellas se derivarían de esta separación. «El plan me encanta», exclamó. «Responde exactamente a mis deseos. Nos beneficiará a Margaret y a mí tanto como a vosotras. Cuando os hayáis marchado con los Middleton, con qué paz y qué felicidad podremos dedicarnos a los libros y a la música. Qué cambiada encontraréis a Margaret cuando volváis. Y tengo también un pequeño plan para cambiar vuestros dormitorios, que ahora no podría realizarse sin causaros algún que otro inconveniente. Me parece perfecto que vayáis a la ciudad. Toda jovencita con una posición en la vida como la vuestra debe familiarizarse con las costumbres y diversiones de Londres. Estaréis al cuidado de una mujer buena y maternal, de cuya amabilidad con vosotras no me cabe la menor duda, y lo más probable es que veáis a vuestro hermano, a pesar de sus defectos o de los defectos de su mujer. Cuando me acuerdo de quién era su padre, no puedo consentir que viváis tan alejados unos de otros». «Pero, con tu habitual preocupación por nuestra felicidad», dijo Elinor, «has resuelto buenamente todos los obstáculos que sobre este plan han surgido a tu paso, y aún así hay una objeción que, a mi juicio, no es tan fácil de olvidar». La expresión de Marian se desencajó. «¿Y qué es lo que mi querida y prudente Elinor va a sugerir?», dijo la señora Dashwood. «¿Qué obstáculo formidable va a sacarse de la manga?
No quiero oír ni una palabra de los gastos que ocasionará. Mi objeción es la siguiente. Aunque pienso lo mejor de la buena voluntad de la señora Jennings, no es una mujer cuya compañía pueda hacernos felices, ni de cuya protección puedan esperarse buenos resultados. Tienes toda la razón, repuso su madre, pero con ella sola. Sin otras personas delante, apenas vais a estar un momento, y rara vez, en público, dejará Lady Middleton de acompañaros. Si a Elinor la arredra lo poco que le gusta a la señora Jennings, intervino Marian, al menos que eso no sea motivo para que yo no acepte su invitación. Yo no tengo tantos escrúpulos y estoy segura de poder soportar con muy poco esfuerzo todas estas penalidades. Elinor no pudo dejar de sonreír ante esta exhibición de indiferencia a las maneras de una persona a la que Marian no había conseguido tratar con mediano respeto sino después de muchos y arduos esfuerzos, y decidió en su fuero interno que, si su hermana insistía en ir, ella iría también, pues no le parecía apropiado que ésta quedase abandonada a la sola guía de su propio entendimiento, ni que la señora Jennings se encontrase sola a merced de Marian en la paz de sus horas hogareñas. Otra cosa contribuyó a que tomara esta determinación, y fue recordar que Edward Ferrars, según había dicho Lucy, no iba a ir a la ciudad hasta el mes de febrero, y que para entonces su visita, sin necesidad de acortarse, podía ya haber finalizado. «¿Vais a ir las dos?», dijo la señora Dashwood. «Estas objeciones no tienen sentido. Os va a gustar mucho Londres, especialmente si vais juntas. Y si Elinor tuviera a bien adelantarse a la diversión, vería que la iba a encontrar en una gran variedad de sitios. Quizá habría de pensar en entretenerse mejorando sus relaciones con la familia de su cuñada». Elinor llevaba tiempo esperando una oportunidad para enfriar la fe de su madre en lo que atañía a sus relaciones con Edward, a fin de que la conmoción fuera menor cuando la verdad se hiciera pública, y ahora, con motivo de este ataque, aunque casi sin esperanzas de éxito, hizo un esfuerzo por abordar su proyecto pronunciando, con toda la seriedad posible, estas palabras. «Me gusta mucho Edward Ferrars y siempre estaré contenta de verle, pero en lo que se refiere al resto de su familia, me trae realmente sin cuidado llegar a conocerlos o no». La señora Dashwood sonrió, sin decir nada. Marian alzó la vista, atónita, y Elinor conjeturó que del mismo modo se había impuesto tener la boca cerrada. Sin muchas más discusiones, se decidió finalmente que la invitación iba a ser aceptada sin condiciones. La señora Jennings recibió la noticia con verdadero júbilo y multitud de promesas de cariño y cuidado. No solo para ella fue motivo de satisfacción. Sir John se mostró encantado, pues para un hombre cuya mayor inquietud era el terror a la soledad, añadir 2 habitantes más al índice de población de Londres tenía su importancia. Hasta Lady Middleton se tomó la molestia de estar encantada, lo que para ella representaba un notable apartamiento de sus costumbres, y en cuanto a las señoritas Steele, y a Lucy en especial, ninguna otra noticia les había hecho más felices en toda su vida. Elinor se resignó al acuerdo que contravenía sus deseos con menor renuencia de la esperada. En lo que a ella concernía, ya no le importaba ir o no ir a la ciudad, y cuando vio a su madre tan entusiasmada con el plan y a su hermana revivida en aspecto, voz y actitud, de vuelta a toda su animación habitual y elevada a cimas de contento desconocidas, no pudo sentirse a disgusto con la causa de todo ello, y apenas quiso permitirse poner en duda las consecuencias. El júbilo de Marian rebasaba casi la felicidad, tan grande era la perturbación de su estado anímico y su impaciencia por marcharse. Solo las pocas ganas que tenía de separarse de su madre le devolvían la tranquilidad. Y, en el momento de la despedida, su pesar por este motivo fue extremo. La aflicción de su madre apenas fue menor, y Elinor fue la única de las 3 que pareció considerar que la separación iba a durar algo menos que una eternidad. Partieron la primera semana de enero. Los Middleton las seguirían al cabo de otra semana, más o menos. Las señoritas Steele mantuvieron sus posiciones en la finca, que solo abandonarían cuando lo hiciera el resto de la familia. Capítulo 26. Elinor no podía creer que se encontrara en el carruaje de la señora Jennings, ni que estuviera emprendiendo un viaje a Londres bajo su tutela, y como huésped suya, sin asombrarse de su propia situación. Tan poco tiempo hacía que conocía a esa señora, tan completamente dispares eran en edad y carácter, y tantas pegas había puesto ella solo unos días antes a tomar esta medida. Pero esos reparos, con aquel feliz y juvenil ardor que Marian compartía con su madre, habían sido totalmente desoídos y desechados, y,
A pesar de todas las dudas que de vez en cuando la asaltaban sobre la constancia de Willoughby, no era capaz de presenciar los raptos de radiante esperanza que colmaban el alma y tintineaban en los ojos de Marian, sin percibir cuán anodinas eran, si se comparaban sus propias perspectivas, cuán aciago su estado de ánimo y con qué gusto compartiría la ansiedad de su hermana si viera en su horizonte los mismos estímulos, la misma posibilidad de esperanza. En muy poco tiempo iban a conocerse las verdaderas intenciones de Willoughby. Con toda certeza él estaba ya en la ciudad. La impaciencia de Marian dejaba ver que esperaba encontrarlo allí, y Elinor estaba decidida no solo a arrojar nueva luz sobre la naturaleza del joven, ya fuera observándole directamente o haciendo acopio de noticias, sino también a vigilar cómo se comportaba con su hermana, y con un celo tal que le permitiera, antes de que se vieran muchas veces, asegurarse de cómo era y de qué quería. Si el resultado de estas observaciones tuvieran que ser desfavorables, estaba dispuesta a abrirle los ojos a Marian como fuese. Si no, sus esfuerzos habrían de orientarse en una dirección distinta. Tendría entonces que aprender a evitar toda la comparación egoísta y a proscribir cualquier reproche que pudiera disminuir su satisfacción de ver feliz a su hermana. El viaje duró 3 días, y en el curso de el comportamiento de Marian fue una muestra ejemplar de lo que sus futuras cualidades en cuanto cumplida acompañante de la señora Jennings podían dar de sí. Estuvo callada casi todo el camino, sumida en sus pensamientos, y apenas habló sin que le preguntaran más que en las raras ocasiones en que algún detalle de belleza pintoresca del paisaje le arrancó alguna exclamación de placer exclusivamente dirigida a su hermana. Para redimir esta conducta, Elinor ocupó inmediatamente el educado lugar que ella misma se había asignado, tratando a la señora Jennings con la máxima atención, conversando con ella, riendo con ella y escuchándola siempre que podía. Y mientras tanto la señora Jennings las trató a ambas con toda la cortesía posible. Fue solícita en todo momento a la hora de procurarles comodidad y entretenimiento, y sólo la contrarió no poder obligarlas, en la posada, a elegir su cena, ni a confesar si les gustaba más el salmón o el bacalao, el pollo cocido o las chuletas de ternera. Al tercer día, a las 3, llegaban a la ciudad, felices de librarse, después de tanto viajar, del confinamiento del carruaje y dispuestas a disfrutar del gran lujo de una buena chimenea. La casa era bonita y estaba bastante acondicionada, y las señoritas tomaron sin más tardar posesión de unos muy cómodos aposentos. Eran las antiguas habitaciones de Charlotte, y sobre la repisa de la chimenea aún colgaba un paisaje, obra suya, en sedas coloreadas, una prueba de que los 7 años pasados en una gran escuela de la ciudad no habían sido del todo en vano. Como la cena no iba a poder servirse hasta 2 horas después, Elinor decidió ocupar el intervalo escribiendo a su madre, y se sentó con este propósito. Pocos momentos después Marian hacía lo propio. «Estoy escribiendo a casa, Marian», dijo Elinor. «¿No sería mejor que esperaras un día o 2 a escribir tú?» «No es a mi madre a quien voy a escribir», contestó Marian sin vacilar, y como sin ganas de responder a más preguntas. Elinor no dijo nada. Comprendió enseguida que debía estar escribiendo a Willoughby, y con la misma rapidez concluyó que, por misteriosos que fueran sus designios al conducir así las cosas, por fuerza tenían que estar comprometidos. Esta idea firme, aunque no del todo convincente, le agradó y continuó su carta con la mayor prontitud. La de Marian estuvo acabada en muy pocos minutos. Por su extensión no podía tratarse más que de una nota. Entonces la dobló, la selló y escribió las señas con premiosa diligencia. Elinor creyó distinguir una W mayúscula en la dirección y, apenas fue esta completada, Marian, tras tocar la campanilla, pidió al lacayo que la atendió que llevara la carta al correo de 2 peniques. Esto resolvía la cuestión de forma definitiva. Marian seguía aún de muy buen humor, pero había en ella una agitación que su hermana no podía ver con muy buenos ojos, y estos aleteos aumentaron a medida que la tarde fue avanzando. Apenas pudo cenar, y luego, cuando volvieron al salón, cada vez que pasaba un carruaje, parecía escuchar llena de ansiedad. Fue para Elinor una satisfacción ver que la señora Jennings, ocupada como estaba en sus habitaciones, se ahorraba gran parte de lo que estaba ocurriendo. Llegó el servicio de té, y Marian ya había tenido más de una desilusión al oír llamar a la puerta de algún vecino cuando de pronto oyeron un golpe que no podía venir de ninguna otra casa. Elinor creyó que sin duda anunciaba a Willoughby, y Marian se levantó de un salto en dirección a la puerta. Se produjo un completo silencio, que fue incapaz de resistir muchos segundos.
Abrió la puerta, avanzó unos cuantos pasos hacia las escaleras y, después de esperar medio minuto, volvió a la sala, tan alterada como naturalmente la habría dejado el hecho de haber oído, sin temor a equivocarse, su voz. En el paroxismo de esos momentos no pudo dejar de gritar: «¡Oh, Elinor! ¡Es Willoughby! ¡Es él!». Y parecía ya casi a punto de arrojarse en sus brazos cuando apareció el coronel Brandon. Fue una impresión demasiado fuerte la que tuvo y, como no podía sobrellevarla con serenidad, salió de la habitación. También Elinor se sintió decepcionada, pero al mismo tiempo, por el cariño que le tenía, pudo recibir al coronel con cordialidad, y le dolió especialmente ver cómo la presencia de un hombre que apreciaba tanto a su hermana era para ella solo un fastidio y una contrariedad. Era evidente que él no había dejado de notarlo. Incluso había observado a Marian, mientras salía de la habitación, con cara de perplejidad y preocupación, hasta el punto de olvidar prácticamente todo el respeto que las formas le debían. «¿Está enferma su hermana?», preguntó. Elinor respondió sin mucha desenvoltura que sí, y luego habló de dolores de cabeza, desánimo y excesos de fatiga, y de cualquier cosa que pudiera decentemente atribuir a la conducta de su hermana. Él la escuchó con la mayor atención, pero, como si lo hubiera estado pensando, no quiso insistir, y empezó a hablar sin dilación de lo contento que estaba de verlas en Londres, y a hacer las preguntas pertinentes sobre el viaje y sobre los amigos a quienes habían dejado. De esta forma, con muy poco interés por ambas partes, prosiguió la conversación, los dos desganados y pensando siempre en otra cosa. Elinor tenía muchas ganas de saber si Willoughby estaba en la ciudad, pero temía apesadumbrar al coronel si se interesaba por su rival, y al final, por decir algo, le preguntó si había estado en Londres desde la última vez que se vieron. «Sí», contestó él con cierto embarazo. «Llevo aquí casi desde entonces. He estado 1 o 2 veces en Delaford, unos cuantos días, pero nunca he tenido la oportunidad de volver a Barton». Estas palabras y la forma de decirlas revivieron inmediatamente en la memoria de Elinor las circunstancias que había rodeado la partida del coronel de Barton, con la intranquilidad y la suspicacia a que había movido a la señora Jennings, y temió que la pregunta hubiera dado a entender una curiosidad mucho mayor de la que realmente sentía. La señora Jennings no tardó en aparecer. «¡Oh, coronel!», dijo con su habitual y ruidoso entusiasmo. «Me alegro horrores de verle. Le pido perdón por no haber bajado antes. Le pido perdón, pero me he visto obligada a tomarme las cosas con un poquito de tranquilidad para ordenar mis asuntos. Hacía mucho tiempo que no estaba en casa y ya sabe usted que cuando una lleva fuera algún tiempo siempre tiene un montón de pequeñeces que atender y luego he tenido que despachar con Cartwright. Señor, llevo trabajando como una hormiga desde la hora de cenar. Pero dígame, coronel, ¿cómo ha sabido que hoy iba a estar en la ciudad?» «He tenido el placer de oír la noticia en casa del señor Palmer, en donde he cenado hoy». «¡Oh! ¿Con qué así fue? Bueno, ¿y qué tal van las cosas por allá? ¿Cómo está Charlotte? Seguro que a estas alturas ha aumentado ya de talla». «La señora Palmer parecía encontrarse muy bien y me ha encargado que le diga que mañana sin falta la tendrá usted aquí». «Claro, claro, ya me lo imaginaba. En fin, coronel, ya ve que me he traído a 2 jovencitas. Bueno, ahora solo ve a una de ellas, pero hay otra en alguna parte. Es su amiga, la señorita Marian, a quien no lamentará volver a ver. No sé lo que harán usted y el señor Willoughby a propósito de ella. Sí, es una delicia ser joven y guapa. En fin, yo fui una vez joven, pero nunca fui muy guapa. Tanto peor para mí. En cualquier caso conseguí un buen marido, y no sé qué más puede conseguir una gran belleza. Ah, pobre hombre, lleva muerto 8 años, mejor para él. Pero, coronel, ¿dónde ha estado usted desde la última vez? ¿Y qué tal marchan sus asuntos? Vamos, entre amigos no deben haber secretos». El coronel respondió con su amabilidad habitual a todas las preguntas, pero no la satisfizo en ninguna. Elinor empezó entonces a preparar el té, y Marian no tuvo más remedio que volver a presentarse. Tras su entrada, el coronel Brandon se puso más pensativo y estuvo más callado que antes, y la señora Jennings no pudo convencerle de que se quedara más. No compareció ningún otro visitante aquella noche, y las señoras estuvieron unánimemente de acuerdo en irse a acostar. Al día siguiente Marian amaneció de mejor humor y con un aspecto feliz. La decepción de la noche anterior pareció quedar olvidada a la espera de lo que el día le podía reservar. Una vez acabado el desayuno, el birlocho de la señora Palmer se paró ante la puerta, y en pocos minutos ésta entró riendo en la habitación. Tan contenta de verlas a todas que fue difícil saber si era a su madre o a las señoritas Dashwood a quien más se alegraba de volver a ver.
tan sorprendida de que hubieran ido a la ciudad, aunque eso es lo que había estado esperando todo el tiempo, tan enfadada de que hubieran aceptado la invitación de su madre después de rechazar la suya, aunque, desde luego, si no hubieran ido, jamás se lo habría perdonado. Después de 1 o 2 horas dedicadas a lo que su madre llamaba charlar agradablemente o, en otras palabras, a preguntar por parte de la señora Jennings por todos y cada uno de sus conocidos y a reír por parte de la señora Palmer sin ningún motivo, esta última propuso que la acompañaran de compras, ya que tenía varias que hacer aquella mañana, a lo cual accedieron tanto la señora Jennings como Elinor, pues las dos también tenían cosas que comprar, y Marian, aunque al principio se resistió, cedió a sus súplicas y las acompañó. Allí donde fueron nunca dejó de estar, naturalmente, en guardia. Especialmente en Bond Street, la sede de muchos negocios, sus ojos buscaban constantemente. Y en todas las tiendas en las que entraron, sus pensamientos vagaron igualmente lejos de todo cuanto se le ofrecía a la vista, de todo lo que interesaba y ocupaba a las demás. Inquieta e insatisfecha en todas partes, su hermana no pudo sacarle ni una sola opinión sobre los artículos que quería comprar, ni siquiera cuando eran del interés de ambas. Nada le parecía bien. No veía la hora de volver a casa y no sin dificultad pudo vencer la irritación que le causaban las tediosas demoras de la señora Palmer, cuya atención era captada por todas las cosas bonitas, caras o nuevas, que ardía en deseos de comprarlo todo, sin decidirse por nada, y malgastaba todo su tiempo entre el éxtasis y la vacilación. Ya era tarde cuando volvieron a casa aquella mañana, y nada más entrar, Marian subió volando las escaleras, y cuando Elinor la siguió, se la encontró de espaldas a la mesa con expresión contrita, signo de que Willoughby no había estado allí. «¿No ha llegado ninguna carta para mí mientras estábamos fuera?», le preguntó al lacayo, que en ese momento entraba con los paquetes. Recibió una respuesta negativa. «¿Está usted completamente seguro?», insistió. «¿Está seguro de que ningún criado, ningún mozo me ha traído una carta?». El hombre contestó que nadie había traído nada. «Pero, qué extraño», dijo ella, en voz baja y contrariada, mientras se volvía hacia la ventana. «Sí, muy extraño, ciertamente», repitió Elinor para sí, observando a su hermana con inquietud. Si ella no hubiera sabido que él estaba en la ciudad, no le habría escrito, como lo hizo. Habría escrito a Combe Magna. Y si está en la ciudad, qué raro que no haya venido ni le haya escrito. Oh, madre querida, qué error has cometido permitiendo que una hija tan joven se comprometa con un hombre tan desconocido de un modo tan incierto, tan misterioso. Cómo deseo averiguar la causa. Pero, ¿cómo se tomaría Marian mi intromisión? Tras algunas consideraciones determinó que, si las apariencias seguían muchos días más siendo tan desagradables como eran ahora, apelaría del modo más solemne a su madre para obligarla a hacer en serio algunas investigaciones. La señora Palmer y otras 2 señoras de cierta edad, del círculo íntimo de la señora Jennings, cenaron en la casa. La primera se retiró pronto después del té para atender sus compromisos nocturnos, y Elinor se vio obligada a contribuir a una partida de whist en atención a las demás. No se podía contar con Marian para estas ocasiones, pues nunca había querido aprender el juego, pero, aunque por eso mismo tuvo tiempo a su disposición, la velada en modo alguno le deparó más placeres que a Elinor, pues la pasó en toda la ansiedad de la espera y todos los sinsabores de la desilusión. A veces, durante unos pocos minutos, intentaba leer, pero no tardaba en dejar el libro y volvía a la más interesante actividad de ir y venir de un lado a otro de la habitación, deteniéndose un momento cada vez que pasaba junto a la ventana, con la esperanza de oír la tan anhelada llamada. Capítulo 27. «Si sigue haciendo tan buen tiempo», dijo la señora Jennings a la mañana siguiente cuando estaban desayunando, «a Sir John no le hará ninguna gracia dejar Barton la próxima semana. Para un deportista es una desgracia perderse un día de recreo. ¡Pobre gente! Me dan mucha pena cuando eso ocurre. Parece que en ello les va la vida». «Tiene razón», exclamó Marian en tono alegre, al tiempo que se acercaba a la ventana para examinar el día. «No había caído en eso. Con este tiempo muchos deportistas se quedarán en el campo». Fue un pensamiento afortunado. Gracias a él recobró todos sus ánimos. «En verdad que para ellos es un tiempo precioso», continuó, sentándose a la mesa con expresión de felicidad. «¿Cómo deben estar disfrutando? Pero», de nuevo un poco con ansiedad,
No cabe suponer que este tiempo vaya a durar. En esta época del año y después de tanta lluvia seguramente se acabará pronto. Pronto empezarán las heladas y muy probablemente con severidad. Dentro de un día o dos, quizá, esta suavidad extrema no puede continuar. Sí, tal vez hiele esta noche. En cualquier caso, dijo Elinor, con afán de evitar que la señora Jennings leyera con tanta claridad como ella en los pensamientos de su hermana, creo que tendremos a Sir John y a Lady Middleton en la ciudad a fines de la semana que viene. Sí, querida, puede estar segura. Mary siempre se sale con la suya. Y ahora Marian escribirá a Conve con el correo de hoy, conjeturó Elinor para sí. Pero si lo hizo, la carta fue escrita y despachada con una discreción que eludió toda la vigilancia de Elinor para obtener pruebas del hecho. Fuera o no verdad, y lejos como estaba ella de ver con buenos ojos todo lo que ocurría, cuando observó el optimismo de Marian, no pudo finalmente sentirse muy contrariada. Y Marian estaba optimista, feliz con la suavidad del clima, y más feliz todavía con la expectativa de una helada. La mayor parte de la mañana la dedicaron a dejar tarjetas en casa de las amistades de la señora Jennings, a fin de hacerles saber que las señoritas se hallaban en la ciudad, y Marian estuvo todo el tiempo muy ocupada observando la dirección del viento, contemplando las variaciones del cielo e imaginando cambios en la atmósfera. ¿No te parece que hace más frío ahora que esta mañana, Elinor? A mí me parece notar una gran diferencia. Ni con el manguito consigo calentarme las manos. Y ayer eso no ocurría, si no me equivoco. Además, parece que escampa. Saldrá el sol dentro de un minuto y tendremos una tarde despejada. Elinor se divertía y entristecía sucesivamente, pero Marian perseveraba, y cada noche en el resplandor del fuego y cada mañana en los signos del tiempo veía los síntomas inequívocos de una helada inminente. Las señoritas Dashwood no tenían más razones para sentirse insatisfechas con la forma de vida de la señora Jennings y su plantel de relaciones que con el trato que de ella recibían, que siempre era muy atento. Sus disposiciones domésticas se llevaban a efecto invariablemente según un plan de lo más liberal y, con la excepción de algunas antiguas amistades de la ciudad, a quienes, muy a pesar de Lady Middleton, nunca había dejado de tratar. No visitaba a nadie que pudiera, una vez presentado, permitir a sus jóvenes amigas cambiar de parecer. Contenta de encontrarse en este aspecto más a gusto de lo que había supuesto, Elinor se avenía sin excesiva desgana al escaso esparcimiento de esas reuniones nocturnas que, tanto en casa como fuera de ella, se celebraban solo para jugar a las cartas, cosa que no podía depararle mucha diversión. El coronel Brandon, que estaba invitado a la casa de forma general, iba a verlas casi todos los días. Iba a contemplar a Marian y a hablar con Elinor, quien muchas veces disfrutaba más con esas charlas que con cualquier otro acontecimiento del día, pero que también notaba con mucha preocupación el interés que el coronel ponía de continuo en su hermana. Temía que fuera en aumento. Le apenaba ver el fervor con que frecuentemente la miraba, y ahora ciertamente su desánimo era más acentuado que en Barton. Alrededor de una semana después de su llegada, tuvieron la prueba de que Willoughby también había llegado. Cuando regresaron del paseo matutino, encontraron su tarjeta sobre la mesa. «¡Loado sea Dios!», exclamó Marian. «¡Ha venido mientras estábamos fuera!». «No te preocupes, mañana volverá». Pero Marian apenas dio la impresión de haberla oído, y, al entrar, la señora Jennings huyó con su preciosa tarjeta. Este acontecimiento, al tiempo que elevó el ánimo de Elinor, devolvió al de su hermana toda, y más que toda, su anterior agitación. Desde ese momento su espíritu no conoció la paz. La expectativa de ver a Willoughby en cualquier momento la dejó sin facultades para otra cosa. Insistió, a la mañana siguiente, en quedarse en casa mientras las demás salían. Los pensamientos de Elinor estuvieron ocupados totalmente por lo que pudiera estar ocurriendo, en su ausencia, en Berkeley Street, pero a su regreso, una breve ojeada a su hermana bastó para hacerle comprender que Willoughby no había hecho una segunda visita. Justo entonces entró un lacayo con una nota y la depositó en la mesa. «¡Es para mí!», gritó Marian, abalanzándose sobre ella. «No, señorita, es para mi señora». Pero Marian, poco convencida, cogió la nota en sus manos. «Pues sí, es para la señora Jennings. ¡Qué fastidio!». «Entonces, ¿esperas carta?», dijo Elinor, ya sin poder contenerse. «Sí, un poco, no mucho». Tras una breve pausa, «Marian, ¿no confías en mí?». «Sí, Elinor». «¿Y tú me haces este reproche?
¿Que no confías en nadie? Yo, replicó Elinor un poco confundida. La verdad, Marian, yo no tengo nada que decir. Ni yo tampoco, respondió Marian con energía. Estamos en la misma situación. Ninguna de las dos tiene nada que decir. Tú, porque no te comunicas, y yo, porque no escondo nada. Elinor, afligida por esta acusación que no era libre de impugnar, no supo, dadas las circunstancias, cómo influir en Marian para que fuera más franca. La señora Jennings no tardó en aparecer, ni en leer en voz alta la nota que se le entregó. Era el anuncio de que Lady Middleton había llegado a Conduit Street la noche anterior, por lo que solicitaba para esa misma velada la compañía de su madre y de sus primas. Ciertos negocios de Sir John y un fuerte resfriado en lo que a ella concernía les impedían visitar Berkeley Street. La invitación fue aceptada, pero estando ya cerca la hora de la cita y siendo realmente obligado por simple deferencia a la señora Jennings que las dos la acompañaran, Elinor tuvo algunas dificultades para convencer a su hermana, dado que ésta aún no tenía noticias de Willoughby, razón por la cual su oposición a pasar una velada de asueto fuera de casa no era mayor que su renuncia a correr el riesgo de que el joven volviera y no la encontrara. Elinor pensó, al acabar la noche, que las inclinaciones de la gente no varían en lo sustancial con un cambio de morada, pues Sir John, apenas instalado en la ciudad, había conseguido ya congregar en su casa a casi 20 jóvenes y entretenerlos a todos con un baile. Esta era una cuestión, pese a todo, en la que no contaba con el beneplácito de Lady Middleton. En el campo, un baile improvisado podía pasar, pero en Londres, donde era más difícil y de mayor importancia tener fama de elegante, era arriesgarse demasiado. Para complacer a un par de muchachas, que la gente supiera que Lady Middleton había dado un modesto baile para 8 o 9 parejas, con 2 violines y un simple refrigerio encima del aparador. El señor y la señora Palmer formaban parte del grupo. Del primero, a quien era la primera vez que veían desde que estaban en la ciudad, pues, en su afán de no parecer atento con su suegra, el hombre ni se le acercaba, no recibieron muestra alguna de reconocimiento cuando llegaron. Las miró por encima, como si no las conociera, y con una simple inclinación de cabeza saludó a la señora Jennings desde el otro lado de la sala. Marian echó, al entrar, una ojeada general. Con eso le bastó. Él no estaba allí. Y luego se sentó, tan poco dispuesta a divertirse como a divertir a los demás. El grupo llevaba aproximadamente una hora reunido cuando el señor Palmer se aproximó distraídamente a las señoritas Dashwood para decirles lo mucho que le sorprendía verlas, a pesar de que había sido precisamente en su casa donde el coronel Brandon se había enterado de su llegada, y a pesar de que él mismo había dicho algo muy divertido al saber que iban a ir a la ciudad. «Yo las hacía en Devonshire», dijo. «¿De veras?», replicó Elinor. «¿Cuándo regresan?» «No lo sé». Y esa fue toda su conversación. Marian nunca había tenido tan pocos deseos de bailar como aquella noche, y nunca el ejercicio la había fatigado tanto. Así se lamentaba una vez de vuelta en Berkeley Street. Sí, dijo la señorita Jennings, ya sabemos qué le pasa. Si cierta persona cuyo nombre no mencionaremos hubiera asistido al baile, no estaría usted ahora ni un poquitín cansada. Y, a decir verdad, no ha sido muy bonito de su parte no venir a verla, teniendo en cuenta que se le ha invitado. «¿Invitado?», exclamó Marian. «Eso me dijo mi hija, Lady Middleton, pues parece ser que esta mañana Sir John se encontró con él en la calle». Marian no dijo nada, pero dio la impresión de haber sido herida en lo más hondo. Impaciente, en estas circunstancias, por contribuir a la futura tranquilidad de su hermana, Elinor resolvió escribir a su madre a la mañana siguiente, con la esperanza de remover en ella el temor por la salud de Marian y empujarla así a hacerle aquella pregunta que llevaba tanto tiempo demorada. Y otra cosa hubo aún de empujarla a perseverar en la medida, y fue ver, por la mañana, después del desayuno, que Marian estaba escribiendo otra vez a Willoughby, pues no era probable que estuviera escribiendo a nadie más. Hacia mediodía, la señora Jennings salió sola a unos recados y Elinor empezó sin dilación la carta, mientras Marian, demasiado inquieta para hacer algo, demasiado en vilo para conversar, andaba de una ventana a otra o se sentaba junto al fuego en melancólica meditación. Elinor se encomendó a su madre en un tono muy serio. Le contó todo lo que había pasado, sus sospechas acerca de la volubilidad de Willoughby y la instó, en nombre del deber y del amor, a pedirle cuentas a Marian sobre el verdadero estado de sus relaciones. Apenas había terminado la carta cuando se oyó llamar a la puerta y les fue anunciada la presencia del coronel Brandon. Habiéndole visto por la ventana,
Marian, en su aborrecimiento por todo género de compañía, salió de la habitación antes de que él entrase. El coronel traía un aire más grave de lo normal y, aunque pareció alegrarse de encontrar solo a la señorita Dashwood como si tuviera algo en particular que comunicarle, estuvo durante un rato sentado sin abrir la boca. Convencida de que esa revelación tenía que ver con su hermana, Elinor estuvo esperando con impaciencia a que se decidiera a hablar. No era la primera vez que eso sucedía, pues en más de una ocasión, observando que previamente su hermana no parece encontrarse bien hoy o que su hermana parece haber perdido el humor, el coronel había parecido a punto de confesar o bien de inquirir algo en particular sobre ella. Ahora, tras una pausa de varios minutos, rompió el silencio para preguntarle, con una voz ciertamente destemplada, cuándo iba a poder felicitarla por la adquisición de un nuevo hermano en la familia. Elinor no estaba preparada para una interpelación así, ni tenía a mano ninguna respuesta, y hubo de resignarse al simple y común expediente de preguntar qué era lo que con eso quería decir. Él intentó sonreír al responder: «Es del dominio público que su hermana está comprometida con el señor Willoughby». «No puede ser del dominio público», contestó Elinor, «cuando ni su propia familia lo sabe». El coronel pareció sorprenderse y dijo: «Les ruego que me perdone, me temo que la pregunta ha sido una impertinencia, pero no imaginaba que fuese un secreto, ya que es evidente que se corresponden y que de su boda habla todo el mundo». «¿Cómo es posible? ¿A quién ha oído usted decir algo así?» A mucha gente que usted no lo conoce, y a otra a quien conoce muy bien, a la señora Jennings, la señora Palmer y los Middleton. Yo me resistí a creerlo, pues cuando uno no quiere convencerse de una cosa siempre encuentra motivos para dudar de ella. Pero hoy he visto accidentalmente, cuando el criado me ha abierto la puerta, que llevaba una carta con letra de su hermana dirigida al señor Willoughby. Había venido a informarme, pero lo he sabido todo antes siquiera de preguntar. ¿Está todo, en fin, dispuesto? No hay ninguna posibilidad de... Pero no me ampara el menor derecho, y no tendría la menor posibilidad de ganar. Perdóneme, señorita Dashwood, creo que he hecho mal hablando tanto, pero no sé realmente qué hacer, y en su prudencia confío más que en ninguna otra cosa. Dígame que todo está completamente decidido, que solo un esfuerzo inútil, solo disimular, en pocas palabras, si es que disimular se puede, es mi único remedio». Elinor se sintió muy afectada por estas palabras, que declaraban de una forma tan patente el amor del coronel por su hermana. No fue capaz de decir nada hasta unos momentos después, e incluso cuando recobró las fuerzas tuvo que esperar para encontrar la respuesta más oportuna. El verdadero estado de cosas entre Willoughby y su hermana le era a ella misma tan desconocido que, en el esfuerzo por explicarlo, podía acabar diciendo demasiado tanto como demasiado poco. Sabiendo, no obstante, como sabía, que el amor de Marian por Willoughby dejaba al coronel sin esperanzas, fuera cual fuera el resultado de este amor, y deseando al mismo tiempo proteger a su hermana de toda reprobación, después de meditarlo un poco, concluyó que lo más atento y prudente era decir más de lo que realmente sabía o creía. Reconoció, por ello, que, aunque nunca ninguno de los dos la había puesto al corriente de la naturaleza de sus relaciones, no dudaba de que existía entre ellos un gran afecto, y que no le sorprendía saber que era correspondido. El coronel la escuchó con silenciosa atención y, cuando terminó de hablar, se levantó de su asiento y después de decir con voz emocionada: «A su hermana le deseo toda la felicidad imaginable, a Willoughby que pueda hacerse digno de merecerla». Se despidió y se marchó. Elinor no consiguió, tras esta conversación, respirar más tranquila ni calmar de ningún modo la inquietud de su espíritu en otros aspectos. Se quedó, al contrario, con una triste impresión de la infelicidad del coronel Brandon, a la que ni siquiera podía desear poner fin, pues el acontecimiento que ella más vivamente deseaba era el mismo que a él iba a hacerle más infeliz. Capítulo 28. En el curso de los 3 o 4 días que siguieron, Elinor no tuvo que lamentar haberse encomendado a su madre, pues Willoughby ni escribió ni apareció. Hacia el fin de este periodo, las dos hermanas se vieron en el compromiso de acompañar a Lady Middleton a una fiesta a la que la señora Jennings no podía asistir por culpa de la indisposición de su hija menor, y para esa fiesta se preparó Marian, totalmente alicaída, despreocupada por su aspecto, como si le diera lo mismo ir o no ir, sin una mirada de esperanza ni una expresión de buena gana.
hasta el momento en que llegó Lady Middleton. Estuvo sentada, después del té, junto a la chimenea del salón, sin hacer un solo movimiento ni cambiar de actitud, perdida en sus propios pensamientos e insensible a la presencia de su hermana. Y, cuando finalmente se les comunicó que Lady Middleton las esperaba en el portal, se sobresaltó como si hubiera olvidado que estaban esperando a alguien. Llegaron a su destino puntualmente y, tan pronto como la reata de carruajes que las precedía lo permitió, se apearon, subieron la escalinata, oyeron sus nombres anunciados con voz sonora de uno a otro rellano y entraron en una sala espléndidamente iluminada, completamente atestada e insufriblemente recalentada. Tras rendir pleitesía a la señora de la casa, pudieron mezclarse entre la multitud y participar del calor y las estrecheces que, inevitablemente, con su llegada se vieron incrementadas. Lady Middleton invirtió un rato en decir poco y hacer aún menos, y luego se sentó a jugar al casino, y, como Marian no estaba de humor para dar vueltas, las dos hermanas, gracias a un golpe de suerte con las sillas, se situaron no muy lejos de la mesa. No llevaba mucho tiempo de esta guisa cuando Elinor distinguió a Willoughby, a unas pocas yardas de ellas, hablando muy seriamente con una joven de muy elegante aspecto. No tardaron en cruzarse sus miradas, y él la saludó inmediatamente con una inclinación, pero ni intentó hablar con ella, ni trató de acercarse a Marian, aunque era imposible que no lo estuviera viendo, y así siguió charlando con la misma señorita. Elinor miró involuntariamente a Marian para cerciorarse de si, en efecto, algo le tapaba la vista, pero fue entonces precisamente cuando ella le vio y, con la expresión toda resplandeciente por la súbita alegría, se habría abalanzado inmediatamente sobre él si su hermana no la hubiese detenido. «¡Cielo santo!», exclamaba. «¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Oh! ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no puedo ir a hablar con él?» «Por favor, Marian, compórtate», dijo Elinor, «y no te pongas en evidencia delante de todo el mundo. Quizá aún no te haya visto». Esto era, no obstante, más de lo que ella misma podía creer, y guardar la compostura en semejante momento no solo estaba fuera del alcance de Marian, estaba fuera de su voluntad. Las agonías de la impaciencia se reflejaban en cada una de sus facciones. Por fin, Willoughby se dio la vuelta y las miró a las dos. Marian se levantó, pronunció su nombre en un afectuoso tono de voz y le tendió la mano. El joven se aproximó y, dirigiéndose más a Elinor que a Marian, como si quisiera reoír la mirada de ésta y sin ganas de observar su reacción, se interesó brevemente por la señora Dashwood y les preguntó cuánto tiempo llevaban en la ciudad. A Elinor le faltó presencia de ánimo para sufrir este comportamiento y fue incapaz de despegar los labios, pero Marian manifestó sus sentimientos sin perder tiempo. Todo su rostro se había cubierto de un color carmesí, y con la mayor emoción en la voz exclamó: «¡Dios santo, Willoughby! ¿Qué significa esto? ¿No has recibido mis cartas? ¿No me vas a dar la mano?» Él no pudo entonces dejar de estrechársela, pero el roce pareció hacerle daño, y retuvo su mano un solo instante. Durante todo este tiempo, evidentemente, había estado esforzándose por pura decencia. Elinor observó su semblante y vio que se estaba tranquilizando. Tras una breve pausa, dijo con parsimonia: «Fue un honor visitar Berkeley Street el pasado martes, pero lamenté muchísimo no haber tenido la suerte de encontrarlas a ustedes y a la señora Jennings en casa. Espero que mi tarjeta no se perdiera». «¿Pero no has recibido mis notas?», exclamó Marian con ansiedad extrema. «Debe tratarse de algún malentendido. Un malentendido horrible. ¿Qué significa todo esto? Dímelo, Willoughby. Dime, por el amor de Dios, ¿qué está ocurriendo?» Willoughby no contestó. Mudó de color y volvió todo su azoramiento, pero, como si sintiera al advertir que la joven con la que estaba hablando antes le estaba mirando, la necesidad de sobreponerse de inmediato templó sus ánimos, y después de decir: «Sí, tuve el placer de recibir la noticia de que había llegado a la ciudad, fue usted muy amable al enviarla», se retiró apresuradamente con una leve reverencia y volvió al lado de su amiga. Marian, mortalmente blanca e incapaz de sostenerse en pie, se hundió en la silla y Elinor, temiendo que de un momento a otro fuera a desmayarse, intentó ponerla a resguardo de las miradas ajenas, al tiempo que la reanimaba con agua de lavanda. «Ve a hablar con él, Elinor», sollozó Marian en cuanto pudo hablar. «Oblígale a venir aquí. Dile que tengo que verle otra vez. Que debo hablar con él ahora mismo. No descansaré. No tendré un momento de paz hasta que todo esto se haya explicado por algún terrible malentendido. Oh, ve ahora mismo».
¿Cómo quieres que vaya? No, Marian, querida, debes esperar. Este no es lugar para explicaciones. Espera al menos hasta mañana. No le fue fácil con todo impedir que fuera tras él y convencerla de moderar su agitación, de esperar, al menos guardando la compostura, hasta poder hablar con él en mayor intimidad y con mayor provecho, fue imposible, pues Marian no dejó, por lo bajo, de abandonarse sin refreno a la desdicha de sus sentimientos, prorrumpiendo en exclamaciones de infortunio. Al poco tiempo vio Elinor que Willoughby salía de la sala por la puerta de la escalinata y así se lo dijo a Marian, abundando como razón de más para que se calmara en la imposibilidad de volver a hablar con él aquella noche. Marian le rogó acto seguido que le pidiera a Lady Middleton que las llevara a casa, porque se sentía demasiado desgraciada para quedarse un minuto más. Lady Middleton, aunque se encontraba en mitad de una partida, era demasiado educada para poner la menor objeción, en cuanto supo que Marian no se encontraba bien, a su deseo de marcharse. Pasó sus cartas a una amiga y las tres se pusieron en camino en cuanto el coche pudo ser localizado. Apenas una palabra se dijo en el trayecto a Berkeley Street. Marian vivía una silenciosa agonía, transida al punto de no poder llorar, pero como afortunadamente la señora Jennings no había vuelto, ella y su hermana pudieron subir directamente a sus habitaciones, donde las sales de amoníaco le permitieron volver un poco en sí. No tardó en desvestirse y meterse en la cama, y, como parecía deseosa de estar a solas, Elinor salió de la habitación, y mientras aguardaba el regreso de la señora Jennings, tuvo tiempo de sobra para pensar en lo ocurrido. Era evidente que había existido algún tipo de compromiso entre Willoughby y Marian, y que Willoughby se había cansado de él, parecía igualmente claro, y si Marian quería seguir aferrándose a sus sueños, ella no podía, en cambio, achacar una reacción semejante a un posible error o malentendido. Eso solo un cambio de raíz en los sentimientos podía explicarlo. Su indignación aún habría podido ser mayor de no haber sido testigo ella misma de aquel azoramiento que parecía delatar en el joven cierta conciencia de mala conducta y que le impedía pensar de él que era un individuo sin principios, que había estado jugando con su hermana desde el primer momento, sin ninguna otra intención capaz de resistir un examen. La distancia quizá había reblandecido su amor por ella, y por conveniencia quizás se había decidido a olvidarla, pero de que tal interés había existido previamente no podía, ni aunque quisiera, tener la menor duda. En cuanto a Marian, sobre las heridas que un encuentro tan desafortunado debía ya haber infligido y sobre las que, aún más dolorosas en sus derivaciones probables, pudieran estar aguardándola, Elinor no podía reflexionar sin sentir la más honda preocupación. Comparando sus situaciones, ahora era ella quien salía más beneficiada, porque, mientras pudiera seguir apreciando a Edward tanto como antes, aunque el futuro tuviera en sus manos separarlos, nunca dejaría de encontrar consuelo en sus pensamientos. Pero todas y cada una de las circunstancias que podían agravar el daño ocasionado parecían confabularse ahora para aumentar la miseria de Marian y llevarla a separarse finalmente de Willoughby y a romper inmediata e irreconciliablemente con él.